Hola, hola, mis harlequineras y harlequineros, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors Sandy Quinn. Bueno, hoy vamos a hablar de esas películas de terror que nos encanta ver en Halloween. ¿Y por qué en Halloween? Porque vamos a hacer un súper especial de Halloween este 31 de octubre, donde más nos gusta ver este tipo de cine que nos asusta, que nos aterroriza a muchos. Y pues traje una lista para todos ustedes para que me cuenten cuál de estas películas se han visto, cuáles no se han visto, cuáles no se verían definitivamente o esas que se vieron y se la verían pero con toda la determinación. Entonces, como ya estamos aquí, vamos a darle cañita a esas películas, ¿sí? Ese top de películas que hemos visto en algún momento o que no hemos visto acá, en especial de Halloween. Aquí estamos, mis chicos, hoy en especial de Halloween, películas de terror. Bueno, vamos a empezar con una lista interesante. El terror es un género cinematográfico que pues lo que busca es generar miedo, angustia en el espectador, pero para eso yo quise dividir este top en subgéneros de terror. ¿Sí? Porque no todo el terror es el mismo y no todo el terror le gusta a todo el mundo. Tenemos ese género de demoníacos o fantasmas, ese género de demonios del que vamos a hablar también acá. Tenemos el género slasher o gore y el subgénero más bien de thriller psicológico. Esto lo quisimos pues dividir así para que entendamos un poco la diferencia y también sepamos qué tipo de género de terror es el que nos gusta, el que más nos apasiona. Muchos dicen, no, yo quiero ver, no sé, películas donde haya harta sangre, donde haya desmembramientos y todo esto, que a mí personalmente no es este subgénero de terror el que más me apasione, pero digamos que trato de verlo acompañadita. Entonces vamos a empezar con subgéneros de terror. Vamos a empezar con el género fantasmagórico o demoníaco. Estas películas, esto es una trilogía de películas llamadas El Conjuro. Básicamente la película habla acerca de dos esposos de Ed y Lorraine Warren que son como unos exorcistas, por decirlo así, que van en ayuda a unas familias que están siendo atormentadas por un ente demoníaco. De estas películas hay tres, pero dentro del universo cinematográfico del Conjuro hay otras tantas películas que entran como en este universo, pero en algunas de esas no salen los esposos Warren, ¿sí? En algunas de estas películas los nombran, pero no salen. Aquí tengo una lista de estas películas que son La Monja, que se ambienta en el año 1952, pero que se estrenó en el año 2018. Anabel Creación, sí, que se ambienta en el año 1958, pero se estrenó en el año 2017. Estas películas se estrenaron en desorden, pero el orden cronológico por años sería el que les estoy mostrando, el del centro, ¿cierto? Después de Anabel Creación vendría Anabel, que se ambienta en el año 1970 y se estrenó en el año 2014. Luego vendría El Conjuro, ambientada en el año 1971 y se estrena en el año 2013. Luego Anabel vuelve a casa, ambientada en el 72, estrenada en el año 2017. Después vendría algo así como La Maldición de la Llorona, ambientada en el 73 y estrenada en el año 2019. El Conjuro 2, ambientada en el 77, estrenada en el 2016. Y la última del Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo, ambientada en el 81 y estrenada en el 2021. De estas películas, para mí, personalmente, toda esta saga, las que más me gustan son las del Conjuro, porque pues salen los personajes principales de los cuales se basaron para hacer las películas, ¿sí? Ed y Lorraine Warren existen en la vida real y en base a ellos hicieron las películas. En las otras, como les digo, se alcanzan a nombrar en algún momento ellos, no en todas salen, pero todas digamos como que están relacionadas con ellos porque de alguna manera ellos trataron estos casos fantasmagóricos o demoníacos.
Seguimos con esta película de La Noche del Demonio, que también está protagonizada por el queridísimo Patrick Wilson, el mismo de El Conjuro, y también habla acerca pues de una casa que supuestamente está poseída por el demonio, pero pues después se dan cuenta que hay algo mucho más turbio y más oscuro. De estas películas también hay una saga que es La Noche del Demonio del 2010, el capítulo 2 del 2013, el capítulo 3 del 2015 y La Última Llave del 2018. A mí personalmente la única que me gustó de estas cuatro fue la primera. Digamos que las actuaciones de Patrick Wilson son increíbles. Este señor para estas películas de terror queda perfecto, queda maravilloso, pero siento que hay, por ejemplo, esta escena en la que pues, se ve el demonio ahí detrás, se ve como muy puesto ahí, como que me gusta más lo que está sugerido y no lo que está puesto como tan real. Seguimos con este terror fantasmagórico demoníaco y pues dentro de esta lista no puede faltar el payasito Pennywise. ¿Quién no se ha visto estas películas tan increíbles? A mí me gustan muchísimo. Estas películas están basadas en los libros de Stephen King, este escritor de como historias más demoníacas, thrillers psicológicos, es un escritor de fantasía, suspenso, terror, que a muchos nos ha sumergido en sus historias, y dentro de esas, pues la adaptación de El payaso Pennywise o de eso, de It. La primera adaptación a televisión fue en el año 1990 con Tim Curry, perdón, como protagonista de esta serie de películas en el que interpreta al payaso Pennywise. Estas fueron pensadas para televisión. Primero fue pensada como una serie de televisión de más o menos 8 capítulos, cada uno de una duración de 1 hora, pero se decidió hacer una película que se dividiera en 2 partes y cada película dura 1 hora y media. ¿Por qué 2 películas? Porque habla precisamente de la primera etapa de los niños cuando son atormentados por este demonio, por este payaso demoníaco en su edad temprana y después en su edad adulta. Entonces, la primera adaptación, It, del año 1990, con Tim Curry, maravillosa, mucha gente le encanta porque le atribuyen como ese trabajo actoral de este intérprete, pues porque en la época no había tanto CGI, todo este tema del maquillaje, de la manipulación por computadora, todo eso, entonces le atribuyen muchísimo como la actuación al actor, valga la redundancia. Y pues Bill Skarsgård no lo hace mal, ¿sí? Pues tiene, las películas tienen obviamente mucho CGI, mucho maquillaje, pero igual el actor es maravilloso y de hecho los niños, los actores pequeños decían que cuando lo veían así sí se asustaban de verdad. Pues obviamente si eso lo hacían en el set de grabación y ellos confesaban que durante el rodaje sí los asustaba de verdad, es porque el actor hizo algo. Entonces, It capítulo 1 del 2017, It capítulo 2 del 2019, dirigidas por el director argentino Andrés Muschietti. Así que no podemos dejar por fuera, dentro del género terror, a este payaso Pennywise It o eso. Seguimos con una saga gigantesca, chicos, de el terror de Amityville. Bueno, esta película fue nombrada, creo que en la primera del Conjuro, ¿sí? Como referencia, por decirlo así, de estos casos demoníacos, y pues aquí la traemos. Esta película, protagonizada por Ryan Reynolds del año 2005, es una remake de la original del año 1979 llamada de la misma manera El terror de Amityville. Pero de ahí, de esa de 1979, se desprendieron un montón de películas que pues hasta ahora han generado como esa curiosidad por los directores de seguir explorando este tema, que pues también está basado en hechos reales, que se cuenta pues que
una persona como que asesinaba a ciertas personas y las enterraba en un sitio. Después se construyó una casa, que es esta, sobre ese como cementerio, y empiezan a vivir pues diferentes familias, diferentes personas, pero no duran allí. Y pues el caso como más nombrado y más conocido es el de el personaje que vemos aquí interpretado por Ryan Reynolds, que intenta pues matar a toda su familia por esta como esta posesión, que él sentía que alguien le hablaba, que sentía voces que le decían haz tal cosa, haz tal otra. Entonces ahí les dejo una lista por si se quieren ver todas las películas desde el 79 hasta el 2018, pero la que a mí personalmente más me gusta y que más recuerdo es la del año 2005 de Amityville Horror con Ryan Reynolds. Listo, mis chicos, y seguimos con Poltergeist, que he escuchado a muchos aquí en el chat, en el chat de Twitch y también en los comentarios de YouTube, que esta última les parece horrible. A mí personalmente me gustó la premisa, no me pareció mala, pero esta película también tiene sus originales del año 1984, 86 y 88. Esta Poltergeist vendría a ser como una remake por ahí más o menos, pero que también entra dentro de estas películas terroríficas, demoníacas, extrañas. Pues aquí vemos que este demonio se quiere apoderar pues de la niña, algo muy parecido a lo que pasa en La Noche del Demonio, donde estos demonios lo que quieren es apoderarse de los más débiles e inocentes, que son los niños. Listo, mis chicos, ahora vamos a adentrarnos en lo que a ustedes les encanta, porque yo sé que a ustedes les encanta todo este tema. Les gusta el slasher, el gore, este cine que tiene sangre, tiene desmembramientos y todo. A mí personalmente es el que menos me gusta, pero igual lo veo y trato de disfrutarlo, pero acompañadita. Tenemos dentro del slasher o gore a Candyman. Candyman tiene también sus originales del año 92, 95 y 99, pero en el año 2000, espérenme, en el año 2019-2020 se hizo una readaptación de Candyman, que a mí pues me pareció buena, me pareció interesante, y habla acerca pues de un hombre que tiene como una maldición y regresa después de un tiempo como a atormentar a las personas, algo así como Freddy Krueger. Como que mira a ver cómo se puede meter en la vida de los demás, como en la imaginación de los demás. Es una de las sagas que a mí personalmente menos me gusta, pero la última que hicieron me pareció interesante. Bueno, yo sé que ustedes se han visto al señor Freddy Krueger, les encanta Freddy Krueger, yo no sé, es como que algo que los atrae a los directores, y pues a nosotros también seguimos viendo estas películas pues por nostalgia. Esta última, que fue del año 2010, no fue pero para nada bien recibida, pero tiene una saga increíble desde el 84 hasta el 2003. Estas películas hablan acerca de un hombre que abusaba de unos niños, los padres se dieron cuenta, pues lo quemaron vivo, y este señor juró venganza y entra como en los sueños de los hijos de estos padres para atormentarlos. Esa es como la premisa de Freddy Krueger. A mí personalmente me gusta mucho este personaje, yo lo veía chiquita. No podía dormir, me encantaba. Y las películas que me he visto es la del 84, creo que por ahí la del 88. Hay una especial, la del 2003, que es Freddy vs. Jason, que hicieron ahí como una mezcla entre estos dos personajes sanguinarios, y pues también tuvo su éxito en pantalla, en la pantalla grande. Seguimos con el slasher o gore. Estas a muchos de ustedes les encanta, les fascina. Yo no sé, Destino Final. ¿Qué pasa con Destino Final? Esta película, pues su premisa general es que son un grupo de chicos que como que presienten o ven hacia el futuro lo que va a suceder con sus vidas, y después intentan impedirlo, pero pues es como ese destino que ellos tienen, destino final.
ustedes van a morir, simplemente les avisan cómo van a morir, ellos intentan evitar lo que les suceda, pero igual ese es su destino. De estas películas, pues pucha, son 5 películas, 2000, estrenadas en el 2000, 2006, 2009, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2011. Personalmente, soy sincera, me he visto una película de estas y por lo fuerte de sus imágenes me da cosita y no la sigo viendo. De Destino Final, tengo que verme las otras, pero acompañadita. Bien. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. De todas, chicos, de todas las películas de slasher que yo me he visto, esta ha sido la que más me ha gustado. Hostal, como le quieran llamar. Es una trilogía de películas que cuando yo la vi por primera vez, la vi en televisión, prendí el televisor, fue algo muy chistoso porque la película empieza con un tono y va cambiando completamente. De hecho, yo ni siquiera sabía cómo se llamaba la película, la dejé porque me gustó como la premisa y un grupo de chicos que iban a una fiesta. Y yo, bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. Más adelante, oh por Dios, oh sorpresa, me doy cuenta que cambia el tono a algo mucho más oscuro y macabro. Estos chicos se van de fiesta, se van como de vacaciones a Ámsterdam y allá se van de fiesta, los llevan unas chicas que conocen como por ahí, por eso es importante no hablarle a desconocidos, y de pronto ellos empiezan a desaparecer. El chico que vemos aquí en pantalla empieza a extrañar a sus amigos y los empieza a buscar porque no sabe qué está sucediendo. De pronto estas chicas que los convidaron en un principio llevan a este hombre a un hotel donde le dice que sus amigos están hospedados. Él llega a ese hotel donde hay unas habitaciones extrañas y cuando él se va adentrando y se va adentrando más en este hotel se va dando cuenta que esas habitaciones no son normales, sino son sitios donde torturan a la gente. Esto sí es una locura. De todos, chicos, aunque yo no soy muy de slasher, esta es la película que a mí personalmente más me ha gustado, más me ha sumergido. Sentía terror, pánico, miedo. Yo decía, hay una escena en un momento donde este hombre se escapa y se devuelve para salvar a alguien más. Yo, ¿cómo se le ocurre? Lárguese de ahí. Si sufrió todo lo que sufrió para salir de ahí, ¿cómo se va a devolver? Por Dios. Creo que esto también pues finalmente lo hacen para generarnos a todos esa tensión y ese terror, ese pánico, ese miedo. Una cosa que me pareció increíble y que no tenía ni idea, cuando vi la parte de producción, de guión y todo esto, vi a Quentin Tarantino y yo dije, no, espera un momentico, yo conozco más o menos la filmografía de Quentin Tarantino y él no había dirigido esta película. No, él no es el director, él hizo parte del guión de estas películas. Así que chicos, interesante, esta es una de las que más me ha gustado, aunque el slasher no me gusta. Hostal, tiene 3. Si ustedes ya la vieron, me van contando cómo les va gustando esta película, si les gustó, si no les gustó, si la volverían a ver. Yo creo que sí, porque ustedes son muy amantes al slasher o al gore. Vamos con estas. Son completamente famosísimas, Saw o El Juego del Miedo. ¿De qué tratan estas películas? Simplemente de un hombre con un problemita raro, ¿sí? Que escoge a ciertas personas con ciertas situaciones incómodas, como con ciertos problemas, los encierra en un sitio y les pone como unos acertijos para que los resuelvan, y si resuelven esos acertijos pueden salir de esa cárcel macabra y bien planeada que él les diseñó. Es una de las películas, una de las sagas más violentas. Yo me vi una, no me pregunten cuál, no recuerdo, me vi una en cine y casi me salgo de la sala de cine. Yo les voy a decir a ustedes cuál, ustedes me comentan en los comentarios, si yo sé que ustedes se van a acordar. Sandy, esa es la del 2006, esa es la del 2009, donde a uno de las víctimas lo acuestan y hay un péndulo como con una cuchilla que va, ¿sí?,
va andando y va bajando cada vez más. Y como pues no encuentran el acertijo, no saben cómo solucionar el acertijo para que el péndulo se deje mover, pues este hombre por la mitad. Es bastante, digamos como que grotesca, las imágenes son bastante fuertes. La última, que es Espiral, que pues la verdad no tuvo muy buen recibimiento, a mí no me desagradó, pero una cosa que supe es que se va a estrenar Saw 10 en el Halloween del 2023, así que van alistando sus palomitas y todo para que vayan, porque no sé si yo vaya a ver Saw 10 en el año 2023, el año siguiente, el año que viene, nada más y nada menos. Listo, mis chicos, vamos con este thriller psicológico. El thriller psicológico es el género, el subgénero de terror que a mí personalmente más me gusta. Me encanta porque te sumergen en una historia que después te lleva a otra y la mayoría de estas películas tienen plot twists interesantes. Vamos a empezar con El Faro. Esta película está protagonizada por Robert Pattinson y el maravilloso Willem Dafoe. Está dirigido por Robert Eggers, el mismo de La Bruja. Este director, una de las cosas que me gusta de este director es que utiliza muchas metáforas dentro de sus películas, no todo tiene que ser literal. Y esta película se trata, digamos, se ambienta en el año 1890, donde dos fareros que afrontan un turno de 4 semanas juntos combaten la constante tentación de dejarse arrastrar por la locura en una isla remota y misteriosa de Nueva Inglaterra. Interpretación de los actores, maravillosa, chicos. A ver, tenemos a 2 actorazos acá. La película está hecha en blanco y negro, por lo que hace que, digamos, como que se acentúen más los detalles de los rostros, de la ropa, del lugar donde se encuentran los personajes, y nos muestra un poco como el interior psicológico de los personajes, ¿cierto? No todo lo que vemos aquí es literal, no lo tenemos que tomar literal. Si tú vas para ver algo literal en esta película, sangre, fantasmas y todo esto, no. Esto lo tenemos que entender desde la perspectiva psicológica de los personajes. Excelente película, no se la pueden perder si no se la han visto. Si ya se la vieron, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta cinta y pues obviamente la actuación de Willem Dafoe, que es increíble, mis chicos. Bien, seguimos con La chica del tren, protagonizada por la señorita Emily Blunt. A ver, a mí Emily Blunt sabe hacer estas películas de maravilla, le quedan perfectas. Rachel Watson es una mujer alcohólica que envidia la vida perfecta de Scott y Megan. Es una pareja a la que ve todos los días en su jardín cuando viaja en tren. Un día, sin embargo, Rachel ve algo inusual en Megan y decide tirar del hilo para descubrir la verdad. Esta película es una de esas películas que te sumergen en la historia, pero que te quieren decir una cosa y después otra y te terminan confundiendo cada vez más. Y hasta el final encuentras el significado de la cinta. Es una película donde tú crees que el villano es una persona y resulta siendo otra, y todo resulta siendo algo diferente. También tiene que ver mucho como con la mente, como con la psicología del personaje y cómo ciertas cosas que rodean a la persona terminan afectándole su realidad. ¿Listo? Entonces, La chica del tren, peliculón, mis chicos. Acá vamos a seguir con, yo sé que todos ustedes se han visto esta movie, ¿cierto que sí? ¿Se la han visto? La Isla Siniestra. La Isla Siniestra es un peliculón protagonizado por Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, y dirigida por Martin Scorsese. Ambientada en el verano del año 1954, los agentes judiciales Teddy Daniels y Chuck Owl son enviados a una remota isla del puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina recluida en el hospital psiquiátrico, un centro penitenciario para criminales perturbados dirigido por el siniestro doctor John Cawley. Pronto descubrirán que el centro guarda muchos más secretos, que la isla esconde algo más peligroso que los pacientes. Interpretación de Leonardo DiCaprio, maravillosa. La película te hace pensar todo el tiempo una cosa y al final te dejan con cara de
me mintieron todo el tiempo. Pero esa última frase de Leonardo DiCaprio, bueno, el personaje de Leonardo DiCaprio, nos hace entender muchas cosas de la película y nos hace en algún momento empatizar con el personaje. Una de las cosas que más me gusta de la película es que tiene bastantes pistas que nos va dejando el director, pero que nosotros no entendemos o no vemos, sino que después del final la volvemos a ver y claro, ahí estaba la pista, claro, esa era. Entonces La Isla Siniestra es una de las mejores películas para mí, de Martin Scorsese, al igual que Hugo. Bueno, él tiene otras películas interesantes, pero esta siempre nos lleva a pensar una cosa y después algo completamente diferente. Leonardo DiCaprio maravilloso, como siempre, y pues obviamente con su padrino, su padre adoptivo, Martin Scorsese, que trabajan muy bien juntos, muy bien juntos. Bueno, mis chicos, seguimos con Última Noche en Soho. ¿Quién ya se vio esta película? Yo sé que ustedes ya se la vieron, chicos. Esta película, Última Noche en Soho, es maravillosa. Está protagonizada por la maravillosa Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie, pero Anya Taylor-Joy, maravillosa, hermosa ella. La película, digamos como que es como tiene en parte ambientación en los años 60, también Anya Taylor-Joy siento yo que le quedan muy bien estos personajes de época, estos personajes más bien como de los 60, 50, y aquí se ve maravillosa. Una joven amante de la moda viaja en el tiempo y termina en Londres en la década de 1960. Allí conoce a su gran ídolo, una cantante, y sin embargo tiene que descubrir que la vida en ese momento en el Soho es diferente de lo que ella esperaba. Esta película también tiene un plot twist al final, chicos, que es maravilloso, no te llegas a imaginar lo que sucede, tiene una fotografía increíble, unos colores increíbles, la actuación de Anya Taylor-Joy es hermosa. Aquí también tenemos a nuestro querido Damon de La Casa del Dragón, también hace parte del elenco, y la película también va por un camino y nos va demostrando otra cosa. Creo que ese descubrimiento por el que va el personaje principal, te lleva a de pronto a ver como la película no tanto como un thriller psicológico, sino como algo más de misterio y de crimen, un crimen perfecto. Pero igual también tiende a manejarse un poco la psicología, porque todo está como en sus sueños, pero después es real, pero después sí, pero después no. Entonces por eso lo puse dentro de esta categoría, thriller psicológico. Listo, mis chicos. Y nos vamos ahora para este thriller psicológico, que es uno de los que a mí personalmente más me han gustado. Esta película es maravillosa, mis chicos, maravillosa, ¿sí? The Night House, excelente película. Esta película la vi porque la recomendó el maravilloso Jorge Pinarello. Yo dije, no, tengo que verla. Él dijo, en algún momento se te cierra el ojete viendo las escenas de esta película, y efectivamente en un momento me llegó a perturbar. Mientras intenta superar la inesperada muerte de su marido, Beth se queda sola en una casa cerca a un lago. Aunque hace todo lo posible por no perder la cordura, las perturbadoras visiones de una presencia comienzan a ser más frecuentes. Esta película tiene cosas rarísimas, cosas que te hacen sumergirte inmediatamente en la trama y en la historia, y hay algo tan perturbador y tan raro que tú dices, no, yo tengo que seguir viendo la cinta. Hay un descubrimiento que ella hace con unos planos de la casa, donde descubre que la casa tiene otra parte, ¿sí? Que la casa tiene como otra cara, mejor dicho, y ella pues va a investigar qué es lo que sucede, y cuando va a investigar por qué está viendo estos planos como con una doble cara, como con la otra cara de la moneda, se da cuenta de algo supremamente perturbador. Así que, chicos, este fue una de las películas de terror que me he visto, que puedo compartirles a ustedes y que a mí personalmente me han gustado muchísimo. Entonces aquí estamos con este especial de Halloween con películas de terror para hoy, 31 de diciembre.
31 de diciembre. Mis chicos, pues nada, si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar, compartir. Chicos, suscríbanse, que pues no cuesta nada, no tiene ningún costo suscribirse y así me apoyan muchísimo para seguir creando contenido. Y si me quieren apoyar aún más y si quieren ser productores ejecutivos de este canal, pueden darle a ese botoncito que dice gracias, es un corazoncito que está aquí debajo, le dan gracias y me apoyan un poquito más, no es obligatorio, pero pues ustedes me apoyan, me ayudan más y puedo seguir creando este contenido. Así que mis chicos, muchas gracias por haberme acompañado en este especial de Halloween con estas películas de terror para hoy 31 de octubre. Chicos, un abrazo gigante, nos vemos pronto, que estén muy bien y que no se asusten tanto. Chao, chao.